Buenas noches, estimados maestros, tengan ustedes. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta capacitación docente. Vamos a empezar entonces nuestra capacitación docente, ¿sí? Con nuestro tema siguiente. Voy a compartir mi pantalla inmediatamente, ya para poder dar inicio a nuestra clase de hoy. Muy bien. Entonces, eh, vamos a empezar, estimados profesores. Muy bien. Entonces, buenas noches con cada uno de ustedes y bienvenidos una vez más a esta capacitación docente para nombramiento de correspondiente, cuyo examen es en el mes de agosto, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí el constructivismo, el enfoque por competencias y evaluación formativa. Yo soy el profesor Daniel Fernando Lozano Vargas, profesor de conocimientos psicopedagógicos. Muy bien, a continuar entonces. Tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos la fuente o la base epistémico-pedagógica, cuya base epistémico-pedagógica va a servir de fundamento para el Currículo Nacional de Educación Peruana. El Currículo Nacional eh, tenemos aquí en primer lugar el constructivismo y socioconstructivismo de tanto de Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel y Jerome Brunner. Por lo cual, estas bases epistémico-pedagógicas que sirven de fundamento, base para el Currículo Nacional de Educación Básica, tenemos aquí los principios de la educación peruana, ¿no? También tenemos el enfoque por competencias en el currículo nacional, es decir, el enfoque por competencias diferencia aquí lo que debería ser las competencias, las capacidades, los estándares y también los desempeños, así como también los enfoques transversales, ¿no? Para el currículum. Pero todo ello se va a abocar hacia un plano didáctico, es decir, va a ser expreso en la propia práctica de cada uno de las áreas de aprendizaje, de acuerdo a los enfoques de área de aprendizaje en cada correspondiente precisamente pues a la currícula de a la currícula correspondiente. Entonces, por lo tanto, este ámbito didáctico tenemos en primer lugar los aprendizajes significativos que precisamente se dan a través de la activación y recojo de saberes previos, que es un inicio precisamente. Luego tenemos también de estos aprendizajes significativos, se da el conflicto o disonancia cognitiva. También tenemos la demanda cognitiva, la gestión de los aprendizajes, es decir, tanto el aprendizaje autónomo como la toma de decisiones. También tenemos la evaluación y retroalimentación como, como también la metacognición. Por otra parte, tenemos aquí un enfoque transversal muy importante que viene a ser la convivencia democrática y clima del aula, que precisamente es muy, muy importante ese enfoque transversal porque es prácticamente pues en todas las disciplinas de área de aprendizaje del estudiante, ¿no? Para poder fortalecer precisamente su autonomía en las diversas sesiones de clase. Las características del estudiante y su relación con el aprendizaje
Tenemos el desarrollo cognitivo, el desarrollo moral, el desarrollo socioemocional y de la identidad. El uso también de las TIC para el aprendizaje. También tenemos el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo colaborativo, muy bien. Entonces, todo este ámbito didáctico prácticamente son los diversos elementos por los cuales el currículo nacional de educación básica se va a ver expresado en cada sesión de aprendizaje bajo las diferentes áreas de aprendizaje del estudiante. Entonces, bajo esa medida, entonces, se va a ir fortaleciendo, pues, o desarrollando competencias, en primer lugar, desempeños, estándares, capacidades y por último, competencias. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí entonces el caso número uno. El caso número uno ya nos dice lo siguiente, ¿no? Menciona que los niños y la docente del aula de 5 años pasean por la ribera del río. Al llegar a una cocha observan pequeños peces y entusiasmados conversan sobre lo que observan. De regreso al aula, Pedro le pregunta a la docente, señorita, ¿qué respiran los peces? ¿Agua? A partir de la intervención de Pedro, la docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones sobre la respiración de los peces. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? ¿No? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? Entonces, alternativa nos dice, decirles que en el aula en el agua hay oxígeno y que los peces respiran ese oxígeno. Para ello, en lugar de pulmones, poseen branquias que funcionan como un colador que solo deja pasar el oxígeno. Y finalmente decirles que digan con sus propias palabras lo que entendieron. Alternativa B, proponerles que dibujen qué y cómo se imaginan que respiran los peces. Luego pedirles que conversen con sus compañeros sobre lo que han dibujado. Finalmente, buscar con ellos información que complemente sus respuestas. Y alternativa C, presentarles una ilustración del sistema respiratorio de los peces, luego pedirles que la observen y describan detalladamente. Finalmente, pedirles que a partir de la ilustración planteen hipótesis respecto de qué y cómo respiran los peces. Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes acciones entonces es más pertinente para dicho propósito? ¿Y cuál es el propósito de la docente? Pues en este caso, la docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones sobre la respiración de los peces. Bien, entonces si eso es lo que busca la docente, ¿no? Que los niños se expliquen por sí mismos cómo respiran los peces, entonces, en primer lugar, la alternativa A no sería lo más adecuado porque nos dice decirles que en el aula hay oxígeno.
y que los peces respiran ese oxígeno. No, pues, yo no puedo de buenas a primeras decirle eso a mi estudiante, porque si no, mi propósito se vendría prácticamente abajo, ¿no? Alternativa B, proponerles que dibujen qué y cómo se imaginan los, ¿no? Que respiran los peces, claro, esa es otra cosa, ¿no? Muy diferente. Luego pedirles que conversen con sus compañeros sobre lo que han dibujado y finalmente buscar con ellos información que complemente sus respuestas. Entonces, muy bien. Entonces, la alternativa B sería la opción o la acción, en este caso, más pertinente para con el propósito de la maestra. Bien. La alternativa C ya nos habla de presentarles una ilustración del sistema respiratorio de los peces. Entonces ya yo presentarle una ilustración, pues prácticamente le estoy diciendo también a mi estudiante cómo es la forma en cómo respiran los peces. Entonces también mi propósito quedaría a un lado, ¿no? O simplemente quedaría de lado, ¿no? Ok, entonces la alternativa B sería la respuesta correcta. Bien. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Caso número 2. Nos dice, un estudiante tuvo errores al resolver una situación problemática con fracciones. La docente desea brindarles retroalimentación sobre su desempeño. ¿Cuál de las siguientes alternativas es pertinente para lograr este, este propósito? ¿No? ¿Cuál de las siguientes alternativas es pertinente para lograr este propósito? ¿Cuál es el propósito? Que la docente desea brindarles retroalimentación sobre su desempeño porque un estudiante prácticamente tuvo errores, ¿no? Bien. Bien. A ver, precisamente tuvo errores al resolver una situación problemática con fracciones. A ver, alternativa A nos dice pedirle a un compañero. Entonces, ¿cuál será la alternativa pertinente para lograr este propósito? La alternativa nos dice pedirle a un compañero que haya resuelto el problema, lo explique cómo resolverlo para que los otros entiendan el procedimiento. ¿Ah? Alternativa B, plantearle preguntas para que explique el proceso que siguió al resolver el problema e identifique sus errores y luego ayudarlos a probar otras estrategias de solución. Y alternativa C, preservar la autoestima del estudiante elogiando el esfuerzo realizado y evitar mencionarle que se equivocó. Ya. Y alternativa C nos habla de preservar la autoestima del estudiante elogiando el esfuerzo realizado y evitar mencionarle que se equivocó. Bueno,
Entonces, entonces, la respuesta correcta sería, ya que pide, la maestra desea brindarles retroalimentación sobre su desempeño. ¿Y cuál de las alternativas entonces es pertinente para lograr el propósito? Entonces recordemos que la retroalimentación tiene que ir por el ámbito de poder, en este caso, valorar los aciertos del estudiante y sobre todo eh, corregir los errores, corregir los errores, pero de manera en que el estudiante pueda descubrirlo o reflexionarlo, ¿no? O respondiendo a preguntas de reflexión. Entonces, dados por el maestro. Entonces, eso prácticamente viene a ser, bien, entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Para brindar retroalimentación, será pertinente pedirle a un compañero que haya resuelto el problema, le explique cómo resolverlo para que otros entiendan el procedimiento. No, eso no sería lo más adecuado, porque eso no responde a una retroalimentación. Simplemente estoy como colocando al estudiante como un modelo. Miren, ustedes deben hacerlo así, igual que su compañero, ¿no? Claro, plantearle preguntas para que explique el proceso que siguió al resolver el problema, identifique sus errores y luego ayudarlos a probar otras estrategias de solución, ¿no? Entonces, claro, por lo tanto, y preservar la autoestima del estudiante, elogiando el esfuerzo realizado, bueno, que está bien, pero evitar que mencionarle que se equivocó. No, siempre va a haber, de alguna forma, poder comunicarle que se equivocó el estudiante, pero a la misma vez no tiene que ser una piedra de tropiezo para que el estudiante, en este caso, este, para que el estudiante en este caso pueda, pues, ir, ¿no? Em, aprendiendo. Entonces, claro, eh, pero ¿cómo va a aprender si no se le dice que está equivocado en ciertas cosas, ¿no? Entonces, con el miedo de poder enfrentar, digamos, una baja autoestima del estudiante o retroceder prácticamente lo avanzado para este, con el estudiante. Entonces, claro, la mejor respuesta es plantearle preguntas para que explique el proceso de qué siguió a resolver el problema e identifique sus errores y luego ayudarlos a probar otras estrategias.
Respuesta correcta sería alternativa B. Para el caso 2. Pasamos al caso número 3. El caso número 3 nos dice ya lo siguiente. Un docente de segundo grado propone a los estudiantes resolver una operación de sustracción. A continuación se presenta la respuesta de uno de los estudiantes. Dice 32 menos 9 da como resultado 37. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es entonces cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar al estudiante a reflexionar sobre su error? Alternativa A nos dicen preguntar al estudiante cuál de los dos números es el minuendo y cuál de ellos es el sustraendo. Luego pedirle que sume el resultado que ha obtenido con el sustraendo, indicándole que si su procedimiento hubiese sido correcto, el resultado sería 32, pero como no es así, entonces debería corregir su procedimiento buscando un número que sumado a 9 dé como resultado, ¿bien? Alternativa B nos dice proporcionar al estudiante 3 paquetes de 10 semillas cada uno y 2 semillas sueltas y preguntarle cuántas semillas hay en total. em, ¿Cuántas semillas hay en total? ¿Cómo quitarías 9 semillas del total? ¿Será necesario, será necesario abrir algún paquete de 10 semillas? ¿Cuántos paquetes de 10 semillas quedan luego de quitar 9 semillas? ¿Y cuántas semillas sueltas? Después de solicitarle, después solicitarle que explique cómo proceder a dar solución a la operación planteada. En alternativa se nos habla de entregar al estudiante un tablero de valor posicional y pedirle que escriba el número 32, colocando el 3 en las decenas y el 2 en las unidades. Luego pedirle que escriba el número 9 debajo del 2 y explicarle que el 2 debe pedir prestado 1 a su vecino. El 3 para que se convierta en 12 y pueda restarse con el 9 después. Pedirle que reste y represente el resultado usando el material base 10. Entonces, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta?
A ver, si nos habla de acción pedagógica pertinente, entonces, para ayudar al estudiante a reflexionar sobre su error, o sea, no es solamente, aquí, si se trata de hacer reflexionar al estudiante sobre su error, vamos a hacer una formación, en este caso, una retroalimentación formativa. Entonces, la alternativa A nos habla de que los dos números, ¿cuál de los dos números es el minuendo y cuál es el sustraendo? Pedirle que sume el resultado que ha obtenido con el sustraendo, indicándole que si su procedimiento hubiese sido correcto, el resultado sería 32. Pero como no es así, entonces debería corregir su procedimiento buscando un número que sumado 9, alternativa B ya nos habla de proporcionar al estudiante tres paquetes de 10 semillas, ¿no? Entonces, cada uno y dos semillas sueltas. Y preguntarle cuántas semillas hay en total, cómo quitarías 9 semillas del total, será necesario abrir algún paquete de 10 semillas. Entonces ahí se le está creando focos de reflexión al estudiante, ¿no? ¿Cuántos paquetes de 10 semillas quedan luego de quitar 9? ¿Y cuántas semillas sueltas después? Entonces, después de solicitarle que explique cómo proceder para dar solución a la operación planteada. Entonces, la respuesta correcta, bien. La alternativa B entonces sería la respuesta correcta, ¿no? La alternativa C nos habla de un valor posicional y toda la explicación que hace el maestro, prácticamente la solución le brinda el maestro. Entonces la alternativa C quedaría descartada, ¿ya? La alternativa B sería la respuesta, la B. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Acá ya se nos habla del constructivismo, ¿no? Y el constructivismo se entiende que es la corriente pedagógica que sostiene, el constructivismo entiéndase que es una corriente pedagógica, ¿no? Que sostiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales, afectivos, del comportamiento, no solo es producto del ambiente, sino ni un simple resultado de sus disposiciones internas, no, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de las... Ujú. Entonces, prácticamente aquí este, todo acerca del constructivismo
prácticamente todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso. Entonces, si todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo, es decir, una reorganización de la información. Entonces hablamos de la información, luego los procesos, luego un esquema, un nuevo esquema mental, ¿no? Un nuevo esquema mental. Bien, tenemos entonces, por ejemplo, aquí analizar, ¿no? Es decir, analizar un texto. Bien, cuando hablamos de analizar, bueno, pues simplemente es observar el todo, separar las partes, ¿no? Hablamos también de, en este caso, de relacionar las partes y explicar el todo. Cuando hablamos aquí de analizar un texto, es dar una lectura general, ¿no? Subrayar ideas generales y específicas, así como también elaborar un esquema, ¿sí? Explicar el todo, ¿no? Perdón, explicar el tema, ¿no? Entonces, ¿acerca de qué? Bueno, diferente, ¿no? A cuando se habla de analizar un texto. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces tenemos aquí el planteamiento teórico de Jean Piaget respecto a la psicogenética. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Pasa en primer lugar por un proceso de equilibrio. El equilibrio precisamente cognitivo del estudiante precisa un orden, digamos, una quietud momentánea, ¿no? O pasajera, porque el estudiante conoce, digamos, ¿no? Lo suficiente, por así decirlo. Sin embargo, ese equilibrio pasa hacia un desequilibrio de estructuras mentales y eso se da debido a la pregunta retadora que recibe el estudiante por parte del maestro, ¿no? Si el equilibrio del estudiante pasa a un desequilibrio de estructuras mentales mediante una pregunta retadora, ¿no? Entonces, el estudiante aquí sufre un proceso de desarmonía, ¿no? De las estructuras mentales y por lo cual pasa por un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación tiene dos instancias. La primera instancia viene a ser la asimilación, que es decir, pasa por la comprensión. Entonces, la asimilación es el proceso de comprensión de los conceptos mm, eh, y ese proceso de comprensión precisamente, una vez dado, se pasa hacia un proceso de acomodación, ¿no? Es decir, ya una vez dada la comprensión de estos conceptos nuevos, pues ahora pasa hacia un proceso de acomodación o reactualización de nuestro.
Entonces, ahí tenemos el proceso de acomodación, ¿no? El proceso de reestructuración de los esquemas mentales y por ende habría un nuevo equilibrio cognitivo. Bien. Y este es un círculo vicioso, ¿no? Bien, pasamos. Bien, caso 4 dice, una docente tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes del primer grado reconozcan el patrón de la siguiente secuencia. Qué grupo de preguntas es pertinente para favorecer el logro del propósito de aprendizaje? Alternativa A. Dice, ¿con qué figura empieza la secuencia y cada cuántos círculos? Bien. Em, ¿Qué figura seguirá en la secuencia? ¿No? Cada cuántos círculos se repite la figura del corazón. Bueno. Alternativa B, ¿qué figuras están presentes en la secuencia? ¿Cuál es la primera figura y cuál es la segunda figura de la... ¿Qué figuras están presentes en la secuencia? ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda figura? Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? La alternativa A nos habla de con qué figura empieza la secuencia, cada cuántos círculos se repite la figura del corazón y qué figura seguirá la secuencia. Entonces, el propósito de aprendizaje es precisamente
reconozcan el patrón. Entonces, ¿qué patrón tiene? Ahí está, pues, ¿no? Bien. Entonces, acá la respuesta correcta sería alternativa A. Y justamente tenemos aquí la competencia, ¿no? Competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, por lo que resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades, traduciéndolas. Si la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, entonces resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades, ¿no? Traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones de adición o sustracción y a patrones de repetición de dos criterios perceptuales. El de patrones, eh, llamo la siguiente parte. Am, Tenemos aquí la teoría de la zona de desarrollo próximo de Lev Simonovac Vygotsky. Y esta zona de desarrollo próximo es la que va a brindar al estudiante no solamente la asesoría pedagógica del docente, sino también va a brindar, pues, aquí la zona de desarrollo real es donde el estudiante aprende por sí solo, logra sus aprendizajes y la obtención de conocimientos por sí solo. Entonces aquí en la zona de desarrollo próximo es la relación entre estudiante y profesor. En esa zona de desarrollo próximo interviene tanto el maestro, ¿no? El profesor como el estudiante. En esa relación de docente-estudiante hay una situación importante, ¿no? Lo que ven a ser la ley de doble formación, donde primero es la formación
interpersonal, ¿no? Es decir, las formaciones que se dan en una, en una. Después de la ley de doble formación, en este caso lo interpersonal pasa a lo intrapersonal, ¿no? A la formación tanto primero colectiva y luego individual. Y la zona de desarrollo potencial es la zona donde el estudiante aprende gracias con la ayuda de sus compañeros de clase. Bien, pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí entonces la ley de doble formación con el desarrollo cultural del niño. Aquí claramente, como bien lo había yo mencionado, en la ley de doble formación en el desarrollo cultural del niño, cada función prácticamente aparece dos veces. Por ejemplo, la formación de conceptos. A nivel social, entre personas, el lenguaje. A nivel social, entre personas, se da a través del lenguaje. Eso viene a ser lo interpsicológico. Y ujú, a nivel individual, como bien lo había mencionado anteriormente, en el interior del propio niño, elaboro conceptos, proposiciones, razonamientos, y precisamente esa actividad se da a nivel intrapsicológico. Y tanto lo interpsicológico, que es a nivel social, como lo intrapsicológico a nivel individual. Pasamos al caso número 5. El caso número 5 ya obedece a lo siguiente. A ver, veamos. Nos dice, ¿cuál de las siguientes situaciones destaca precisamente claramente la ley de doble formación explicada en la teoría de Vygotsky, ¿no? Entonces, tenemos la profesora Rosita, brinda muchos materiales educativos a sus estudiantes para que al manipularlos puedan construir nuevos conceptos precisamente. La profesora Clarita explica y ayuda a sus hijos, a sus niños de segundo grado de primaria en la resolución de problemas aditivos. Mm, Bien, entonces también tenemos aquí estudiantes de quinto de primaria realizan un trabajo de investigación sobre las instituciones
de la localidad y para ello realizan una serie de entrevistas a autoridades locales. Y alternativa D nos habla del profesor Carlos eh, promueve, mm, el profesor Carlos promueve frecuentemente el trabajo cooperativo entre sus estudiantes para que se desarrollen interacciones que generen nuevos aprendizajes en cada uno de los estudiantes. Bien, entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? A ver, si la ley de doble formación habla lo inter, psicológico como lo intrapsicológico. Entonces, tiene que haber el ámbito colectivo y el ámbito personal. Dice la profesora Rosita brinda muchos materiales educativos a sus estudiantes para que al manipularlos pueda construir nuevos conceptos. Ya no, ahí no se puede hablar ley de la formación. La profesora Clarita explica y ayuda a sus niños de segundo de primaria en la resolución de problemas aditivos. Tampoco. A ver, los estudiantes de quinto A de primaria realizan un trabajo de investigación sobre las instituciones de la localidad y para ello realizan una serie de entrevistas a autoridades locales. Entonces, ¿cuál será la respuesta ahí? Investigación sobre las instituciones de la localidad y para ello realizan una serie de entrevistas. Ya. Ujú. Y el profesor Carlos promueve frecuentemente el trabajo cooperativo entre sus estudiantes para que se desarrollen interacciones que generen nuevos aprendizajes. Claro, si hablamos de trabajo cooperativo, el trabajo cooperativo es grupal y todos estos aprendizajes se generan en cada uno, estos nuevos aprendizajes se generan en cada uno de los estudiantes. Entonces ahí sí, aquí sí sería la ley de doble formación en la alternativa D. Alternativa D. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Entonces tenemos aquí socioconstructivismo. La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino más bien social.
Entonces, aquí en el socioconstructivismo no olvidar que siempre se da el contexto sociohistórico, el mediador que es el maestro, el sujeto del aprendizaje, que es el estudiante, el protagonista de su propio aprendizaje, y el objeto de aprendizaje, ¿no? Entonces, la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, ¿no? Por eso es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal. Bien, pasamos entonces al caso número 6. El caso número 6 nos dice, las situaciones o actividades de aprendizaje que resultan desafiantes para los estudiantes son aquellas que pueden lograr hacer con esfuerzo, es decir, que les plantean un nivel de demanda que pueden alcanzar si trabajan con esmero o con apoyo de otros. Las, bien. Entonces, aquí las actividades que le resultan muy sencillas pueden ser aburridas, mientras que aquellas que le resultan excesivamente difíciles pueden frustrarlos por ser otra forma de involucrarlos es proponerles situaciones, contextos y actividades vinculadas a los intereses en las que resuelvan problemas de su entorno, brindarles múltiples oportunidades de participación. Esto lo puede conseguir la maestra o maestro cuando trabaja, ¿qué? ¿Lecturas motivadoras? No. Partiendo de situaciones significativas, transcribiendo textos sencillos, aprendiendo poemas para despertar la atención y retención que mejoren el... Bien. Entonces, también sucede cuando trabaja que transcribiendo textos o cuando aprende poemas largos para despertar la atención y retención que mejoren el aprendizaje. ¿Sí? No. Es partiendo de situaciones significativas. ¿Qué es una situación significativa? Una situación significativa entiéndase por una situación donde el estudiante puede manejar a partir de su propia experiencia de aprendizaje. Bien, entonces, alternativa B sería la respuesta aquí el caso 6. Entonces, el aprendizaje significativo para Ausubel, entiéndase que es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento. Entonces aquí en Ausubel el aprendizaje significativo se relaciona a un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Entonces tenemos aquí las condiciones del aprendizaje significativo, los cuales vienen a ser,
Tenemos aquí entonces relativas al material, es decir, la significatividad lógica, con la intervención de organización interna, es decir, una estructura lógica o conceptual explícita, y también un vocabulario y terminología adaptados a los estudiantes. Luego tenemos las significativas. Entonces, relativas al aprendiz, tenemos la significatividad psicológica con los conocimientos previos sobre el tema. También hablamos aquí de la predisposición favorables a la comprensión, ¿no? Que es una significatividad afectiva. Entonces, ante ello se da la búsqueda de el significado y también el sentido de la, en este caso, el sentido de dicha predisposición favorable, ¿no? O la significatividad afectiva también llamada. Bien, eh, entonces, por ejemplo, ¿no? Hablando de ello, tenemos aquí las características del cubismo, ¿no? La intersección de planos y volúmenes y la descomposición de formas. Precisamente, por ejemplo, en las artes tenemos la pintura, que arquitectura y escultura, donde la pintura, por ejemplo, son de carácter realista y tenemos ahí a Bravo del estilo cubista a Picasso. En la arquitectura tenemos la arquitectura moderna y la arquitectura. En la arquitectura tenemos entonces moderna y cubista. En la escultura tenemos la cubista con Alexander Archipenko y realista precisamente, ¿no? Tenemos una imagen, ¿no? De escultura realista, ¿no? Con formas de planos, volúmenes, pues hablamos de una descomposición de las formas, ¿no? Precisamente. El- Bien, tenemos aquí el quinto caso. El quinto caso ya obedece a que la docente y los estudiantes han analizado varios proyectos basados en un enfoque de desarrollo sostenible. A continuación, ella les propone leer la siguiente situación. Pepe conoce a un grupo de campesinos productores de café orgánico que forman parte de precisamente que forman parte de un proyecto que busca el desarrollo sostenible de su comunidad. Pepe se interesa en el tema y quiere informarse al respecto. Luego la docente les dice lo siguiente: si ustedes tuvieran que ayudar a Pepe a informarse acerca de la producción de café orgánico, considerando los tres pilares del desarrollo sostenible, ¿qué recomendaciones serían adecuadas? Tres estudiantes plantean las siguientes recomendaciones. Mayra dice, primero Pepe debería investigar sobre la evolución del precio del café orgánico en los últimos años en el mercado nacional. Luego debería mapear los agentes económicos de este sector para tener un listado de posibles proveedores y así asegurar la producción a lo largo del tiempo. Finalmente debería investigar sobre los costos de la maquinaria que se utiliza en todo el proceso. Tomás, primero dice Tomás que Pepe debería indagar cómo la comunidad podría involucrarse en la producción de café orgánico y mejorar de alguna manera las condiciones de vida de sus habitantes. Luego debería investigar
Bien. Ujú. Debería investigar, dice, ¿no? Luego debería investigar sobre buenas prácticas agrícolas que optimicen el buen uso del agua para el riego. Finalmente debería averiguar el precio del café con etiqueta orgánica y las oportunidades de negocio. Y John dice, primero Pepe debería buscar información sobre los métodos del cultivo, sobre una agricultura cafetalera orgánica. Luego debería averiguar sobre la reducción de la pérdida de bosques a partir de la técnica de... Bien, entonces, eh, debería investigar sobre fertilizantes sin sustancias químicas y más amigables con el ambiente. Entonces, ¿cuál de las siguientes recomendaciones de los estudiantes incorpora los tres pilares del desarrollo sostenible? La de Mayra, la de Tomás o la de John. Recordemos que los pilares del desarrollo sostenible, hablamos de el pilar económico, el pilar social y el pilar ecológico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí en este caso? Mm, Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta respecto a esta pregunta? Entonces, miren ustedes, Mayra, por ejemplo, nos dice, si la respuesta fuera Mayra, Pepe debería investigar sobre la evolución del precio del café orgánico en los primeros años en el mercado nacional. Entonces nos habla de el ámbito económico. Debería mapear agentes económicos en el sector para tener un listado de posibles proveedores y así asegurar la producción a lo largo del tiempo. Sigue hablando de factores económicos, el pilar económico.
Luego, finalmente, debería investigar sobre los costos de la maquinaria que se utiliza en todo el proceso. Sigue hablando de lo económico, ¿no? Entonces, Mayra descartada porque no habla, solamente habla de lo económico, tiene que hablar de los tres. Tomás dice, primero Pepe debería indagar sobre cómo la comunidad podría involucrarse en la producción de café orgánico y mejorar de alguna manera las condiciones de vida para sus habitantes, ámbito social. Luego debería investigar las buenas prácticas de agrícolas para que optimice el uso del agua para el riego. Factor ecológico. Finalmente debería averiguar el precio del café con etiqueta orgánica y las oportunidades de negocio. Pilar económico. Entonces, acá están en Tomás, es el que reúne los tres pilares, ¿no? Del desarrollo sostenible. Entonces, la respuesta correcta sería Tomás, ¿ya? Tomás, porque John nos habla de, primero debería buscar información sobre los métodos de cultivo para una cultura cafetalera orgánica. Ahí hablamos de métodos de cultivo, nos está hablando ahí prácticamente a nivel de medio ambiente. Debería averiguar sobre la reducción de la pérdida de bosques, medio ambiente, agroforestería en espacios amazónicos. Y finalmente debería investigar sobre fertilizantes y sustancias químicas y más amigables con el ambiente. Sigue hablando de el pilar ambiental. Entonces, la respuesta correcta sería la de Tomás, alternativa B. Alternativa B. Ok, pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí el perfil del egreso de la educación básica. Precisamente aquí se reconoce como persona valiosa, propicia la vida en democracia, practica una vida activa y saludable, aprecia manifestaciones artístico-culturales, se comunica en su lengua materna, en castellano e inglés, así como también indaga utilizando conocimientos científicos, interpreta a partir de conocimientos matemáticos, gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, aprovecha las tecnologías de información y comunicación, desarrolla procesos autónomos de aprendizaje y comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí la siguiente caso. Dice, los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas específicas de actuar que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse para demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Por lo tanto, Francesca, docente de la institución educativa del nivel secundaria Los Sauces de la ciudad de Ancash, plantea promover el enfoque de derechos. Entonces, ¿cuál de las siguientes actividades sería la más pertinente? Tenemos aquí alternativa A. Evitar cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia y enseñan considerando tiempos, espacios y actividades diferenciadas de acuerdo a las demandas de los estudiantes. Alternativa B. Propiciar en el aula diálogos entre diversas perspectivas culturales y entre estas con el saber científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos comunes. Alternativa C. Promover formas de participación estudiantil en la elección y propuestas para la alcaldía escolar, participar en la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, compartir los bienes disponibles sobre ello, para ellos en los espacios educativos, recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, conocimientos con sentido de equidad.
Bien, entonces, entonces aquí Francesca desea promover el enfoque de derechos. Entonces, ¿cuál de las siguientes actividades será la más adecuada, ¿no? La más pertinente? Evitar cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio, a cualquier diferencia y enseñan considerando tiempos, espacios y actividades diferenciadas de acuerdo a las características y demandas de los estudiantes. Alternativa B nos habla de propiciar en el aula diálogos entre diversas perspectivas culturales y entre estas con el saber científico, buscando complementariedades en los distintos planos en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos comunes. Alternativa C, promover formas de participación estudiantil en la elección y propuestas. Bien. Alternativa C nos habla de promover formas de participación estudiantil en la elección y propuestas para la alcaldía escolar, participar en la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos y alternativa D, compartir los bienes disponibles, ¿ya? Compartir los bienes disponibles para ellos en los espacios educativos, recursos, materiales y instalaciones, tiempo, actividades, conocimientos, con sentido de equidad y justicia. Bien, entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? Bien,
Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? A ver, si la maestra desea promover el enfoque de derechos. Entonces, la mejor respuesta de las cuatro, a ver, evitar cualquier forma de discriminación basada en prejuicio, a cualquier diferencia, no. No, no, eso es otra cosa, evitar cualquier forma, eso no es promover enfoque de derechos. Propiciar en el aula diálogos en las diversas perspectivas culturales, tampoco. Claro, acá sí, promover formas de participación estudiantil en la elección y propuestas para la alcaldía escolar, participar en la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos. Claro, efectivamente, ¿no? Acá sí. Entonces, claro. Lo otro está hablando de compartir bienes disponibles para ellos en espacios educativos. Compartir. Eso no es promover. Promover, y acá mismo lo dice la alternativa C. Entonces, la alternativa C sería la respuesta correcta. ¿Bien? Ok. Entonces, tenemos aquí el, el perfil del egreso, precisamente, con los enfoques transversales, enfoque de derechos, tenemos enfoques transversal de inclusión o de atención a la diversidad, tenemos el enfoque intercultural, de igualdad de género, enfoque ambiental, enfoque de orientación al bien común, enfoque de búsqueda de la excelencia y el enfoque de derechos. Ya, bien. Pasamos a la siguiente parte, por lo cual tenemos aquí la competencia, las capacidades, desempeños y estándares. Una competencia se entiende como la facultad de combinar un conjunto de capacidades, ¿no? Las capacidades se entienden como los recursos para actuar de manera competente y los desempeños son descripciones específicas de las competencias, o sea, estándares de aprendizaje que tiene que lograr el estudiante. Y los estándares, entiéndase que son descripciones del desarrollo, ¿no? Lo que tiene que realizar el estudiante pauta por pauta, ¿no? Efectivamente. Ahí hablamos de ello, ¿no? Estándares, que precisamente son descripciones del desarrollo de la competencia. Caso 7. Tenemos un grupo de docentes está compartiendo sus experiencias de evaluación durante el 2020. En el contexto de Aprende en Casa, ¿cuál de los comentarios responde mejor a un enfoque formativo de la evaluación? Tenemos el año pasado, fue complicado realizar la evaluación, sin embargo, al final de cada bimestre, si lograba recoger los trabajos de mis estudiantes para evaluarlos y saber si estaban accediendo a los recursos de aprendizaje, a fin de año también pude evaluar a todos. Alternativa B, yo también usaba WhatsApp para comunicarme con mis estudiantes, les daba retroalimentación, solo sus trabajos finales y conversaba con la familia sobre cómo les estaba yendo a sus hijos un Aprende en Casa. Alternativa C, a mí también me costó a evaluar a mis estudiantes, a la mayoría de ellos, que lograba ubicar a través de WhatsApp y les orientaba a través de mensajes o audios. Eso me ayudaba a ver cómo iban avanzando en sus aprendizajes y brindarles otras orientaciones si era necesario. Entonces, la evaluación formativa, tenemos acá lo siguiente.
Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje, ¿no? Es decir, valorar el desempeño, criterios, identificar el nivel de desarrollo a través de evidencias y la retroalimentación, precisamente creando oportunidades de aprendizaje. Muy bien. Pasamos al caso número 8. Inicio del segundo bimestre, las docentes María, Carla y Josefa discutían sobre la finalidad de la evaluación. María decía que la evaluación era para el aprendizaje porque el objetivo final era mejorar el mismo. Carla sostenía que finalidad de la evaluación como aprendizaje, porque la evaluación es un medio para poder lograr el mismo. Josefa decía que la finalidad de la evaluación era ver cuánto aprendió los estudiantes. El profesor Wilson, que estaba escuchando, les narró la siguiente acción. Hoy he desarrollado el tema la clasificación y seriación en el desarrollo de mi sesión de aprendizaje. Me di cuenta que solo tres de mis estudiantes podían realizar la actividad. Luego les he brindado explicaciones y ahora varios de ellos lograron lo que me propuse. Finalmente les pregunta, ¿cómo denominarían ustedes a esta acción evaluativa que acabo de realizar? ¿Cuál de las siguientes alternativas será la correcta? Entonces tenemos aquí alternativa A. Wilson realizó la evaluación del aprendizaje porque llegó a la conclusión de cuántos habían desarrollado el aprendizaje. Alternativa B. Wilson realizó la evaluación como aprendizaje porque logró que los estudiantes aprendieran. Y alternativa C. Wilson realizó la evaluación para el aprendizaje porque brindó orientaciones a los estudiantes para lograr el aprendizaje. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas es la alternativa correcta? Bien, entonces, ¿cuál será la respuesta correcta ahí? Claro, a ver, ¿cuál de las siguientes entonces alternativas será la correcta? Porque nos hacen dos preguntas, ¿no? ¿Cómo denominarían ustedes a esta acción evaluativa que acabo de realizar? Dice. Claro, si él ha desarrollado el tema de la clasificación y seriación en su sesión y se dio cuenta que solo tres estudiantes podían realizar la actividad y luego les ha brindado explicaciones y ahora solo tres estudiantes podían realizar la actividad y les ha brindado explicaciones y ahora varios de ellos lograron lo que me propuse. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se denomina?
Claro, Wilson realizó la evaluación como aprendizaje porque logró que los estudiantes aprendieran, efectivamente, ¿no? O porque aprendieran, no, porque realizó la evaluación para el aprendizaje, porque brindó orientaciones, ¿no? Ahora sí. ¿Qué orientaciones? Porque el maestro brindó explicaciones, dice. Entonces, el maestro realizó la evaluación para el aprendizaje porque brindó orientaciones a los estudiantes para lograr el aprendizaje, efectivamente. Entonces, la respuesta correcta sería alternativa C. Alternativa C. Bien. Entonces, el enfoque formativo de la evaluación tenemos la evaluación para el aprendizaje y la evaluación como aprendizaje y también la evaluación del aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje tenemos el andamiaje, ¿no? O en este caso la asistencia del profesor hacia el estudiante o la evaluación como aprendizaje, es decir, la autoevaluación, o sea, el estudiante mismo evalúe sus propias eh, capacidades, ¿no? Y sus propios logros. Y la metacognición es eh, eh, hacer consciente a un estudiante sobre cómo aprende lo que aprende, ¿no? Eso sería metacognición. Y la evaluación del aprendizaje es precisamente pues que certifique que el estudiante aprendió. Entonces, todo ello se puede brindar, ¿qué cosa? Una retroalimentación formativa, ¿no? Pero en este caso, ¿de cuál? De la evaluación para el aprendizaje y la evaluación como aprendizaje. En ambos se puede realizar una retroalimentación formativa porque puede haber un malentendido respecto al ámbito teórico referente a tal situación, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, desde luego, ¿ya? Desde luego. Muy bien, entonces, estimados maestros, hasta aquí hemos llegado. Agradecerles a cada uno de ustedes por su participación en el día de hoy. Muchas gracias y de acá será hasta la próxima clase.